Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fotos Tipo Chill. Sí, desde la cuarentena. Hoy no estamos continuando la temporada número 1 con el episodio número 4. Hemos decidido grabar un episodio especial desde nuestras casas para darles a ustedes un update de nuestra situación y sobre todo algunos consejos y recomendaciones durante este periodo para mejorar su fotografía. Además, que tocaremos varios tópicos muy importantes. Por ejemplo, un invitado, Daniel, nos cuenta cómo él ha ayudado a una iglesia para transmitir misas en vivo y eso cómo le ha dado la oportunidad de seguir trabajando durante este periodo. Además, otro invitado, David Raca, nos dirá y nos comentará qué ha hecho durante este tiempo, editando fotos viejas, editando fotos de otros fotógrafos y además haciendo un reto en casa con él mismo para hacer fotografías desde su garaje. Por supuesto, Luis Padrón nos dirá qué ha ocurrido con su vida ahora que tiene un nuevo integrante en su familia y cómo hizo para tomarle algunas fotos. David Giordano nos hará un recuento de su estadía por los momentos en España y cómo se ha sentido y qué está haciendo. Además nos cuenta algunas de las nuevas actividades que hace con su perrito Jordi. Bueno, yo les comentaré qué ando haciendo por estos días y sobre todo las buenas vibras para que todos ustedes puedan seguir haciendo y creando contenido durante estos tiempos tan difíciles. Sin más nada que agregar, espero que les guste el episodio y bueno, ya saben, prepárense. Chao, chao. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Fotos Tipo Chill en la cuarentena. Que sí, claro que sí. ¿Cómo que dices tú, Giordano? ¿Qué dicen los fans del podcast? Claro que sí, fans. ¿Qué dicen los fans del podcast? Así es, mira, así muchachos, Claro que sí. Mira, estamos listos. Mira, hoy es un episodio muy especial. Para las personas que están escuchando esto de forma cronológica, muchachos, esto no es el episodio 4 de la temporada número 1. Este es un episodio especial que estamos haciendo en el futuro porque estamos en la cuarentena y queríamos hablar con ustedes, darles un pequeño update de lo que está pasando en nuestras vidas, cómo estamos y darles, nuestras vibras positivas para que sus fotos las puedan hacer de casa y que sepan un poquito de lo que estamos haciendo. Yo no quiero hablar mucho, sino quiero darle la oportunidad a David Giordano que nos comente cómo está porque está regresando después de 3 episodios de la temporada 2 que, claro que sí, lo verán. Claro que sí. Gracias a Dios que... Bueno, ¿cómo va la temporada 1, David? No, bueno, bien. Gracias a Dios, muy bien acá por los Spain, por Zaragoza exactamente. Lo único que extraño son las catiras de UK. Del resto Mira, pero allá UK. no se sufre, pero se goza. No, claro, no coño. Mira, Vale, Luis. Mira, vamos a brindar porque tenemos 2 invitados, no lo dijimos. Tenemos a David Raca y tenemos a Daniel que estuvo en los episodios pasados. Vale, claro que sí. Salud. Vaya para la cámara. Salud. Salud, hermano, salud. Siempre ron, nunca en ron, como dice mi compadre. Bueno. Aquí se toma es vino y sangría, así que tengo que cumplir con los españoles. Jolines, Es jolines. verano, entonces el tinto de verano. Es así. Mira, Ustedes sí son culos, vale. Ustedes son culos de tinto de verano, mira este. Oye, pero tintito cuadra, coño. Además que rinde más el vino. ¿Tú bebías tinto de verano en Venezuela? Coño, no me acuerdo, me Si imagino tú que en alguna bebías ocasión tinto de sí. verano en Venezuela, te agarran esas nalgas. Sí, obviamente. Bueno, dependiendo también cuánto la pasada. Si estás con un poco de culish, no había problema. entonces sí te lo agarraban. Te los agarré igual. Pero está bien, tú eras relajado. Tú siempre has sido bien chill. Siempre chill, nunca en chill. Bro. Mira, Mira, entonces. Bueno, sí, regresando acá en esta segunda temporada. Gracias por la paciencia que me has tenido, sobre todo Luis Gómez. Y bueno, nada, esperando que esta temporada sea hasta mejor que la primera, la cual va muy bien. Como hemos visto en los comentarios. Sí, está mejorando, súper está mejorando. como Y todo. ya la gente se dio cuenta que grabamos 4 episodios un mismo día y lo que hacemos es cambiar la camisa y la posición en la cámara. Porque... eso no es un Ya, eso no secreto. es secreto de Estado, Eso no es eso no es secreto de secreto de Estado. Sí, no vayan a creer que yo estaba adelgazando. Es que Luis me prestaba camisa y él es un poco grande, ¿no? Sí, eso lo sabemos. Mira, tenemos a Luis Padrón y vamos a felicitar a Luis Padrón porque ahora Luis es papá. Él ahora tiene a Luis Enrique. Fuerte aplauso para Luis. Como el cantante, Luis Enrique, Tiene- claro que sí. Enrique, no Luis Enrique, pues yo dije que iba a quitarlo de los Luis. Esa terapia venezolana de nombrar a los hijos con el mismo nombre y a los nietos y a los... Se acabó aquí, perdóname papá, perdóname mamá, pero acabamos con esa tradición. Muy complicada para el mundo. Mira, De acuerdo. y le pusiste Kobe. COVID. Kobe Bryant. COVID por el Crohn. No, eso va a ser
funny Un story to nickname. tell cuando sea grande. Eso va a ser un nickname. Ay, qué vacilo. Mira, entonces, ¿cómo se llama? Enrique Kobe Padrón. Enrique Padrón, papá. Ay, Padrón. Felicitaciones de pana, Luis. Gracias. Alias el COVID. ¿Cuántos días tiene el bebé? Ya tiene 2 semanas. Hoy cumple 2 semanas de nacido. Sí, señor. Ya se le ve una mejor cara a Luis. Antes, la semana Sí. pasada estaba con una cara que no Es joda. verdad. Mira, Ya va es el agarrando primer ron- mínimo. El primer ron que me tomo hace 2 semanas. Oficialmente me estoy tomando lo miau. Salud por entonces por Salud, Enrique otra salud. vez, muchachos. Bueno, salud por pues, Enrique. Salud por Enrique. Enrique, cuando veas esto, 30 años luego, tu papá era casi famoso con una cuerda de locos también. Mira, entonces vamos a darle la cordial saludo a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Daniel, que estuvo en el episodio pasado. Bueno, cuando digo pasado, he pasado de la temporada 2, así que tiene que esperar que lleguemos a temporada 2. Pero va a estar con nosotros en la temporada 2. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo fino? Bien, todo fino, toda calidad. Gracias por invitarme y por estar aquí, ¿no? Qué Una vez fino. más. Una vez más. Bueno, activo para ver qué es lo que vamos a conversar hoy y saber Mira. cómo les ha tratado esta temporada a ustedes. Honesto. ¿Dice que cogerlo ahí o qué? Yo no sé. Olvídate, te hace una mueca muy fácil. Es que se enamoró con la voz de Daniel. De locutor. Ah, tan bello. Lo que le faltó fue el decir como el carajo de la máscara. Ardiente. Sí, pero ¿qué Ah, sí, sentiste? lo que le Cuéntame. faltó fue así. Nada. Mira, y tenemos a David Raca, nuestro panita, que por fin estuvo va a estar en la temporada 2. Y bueno, está... David, vamos a ser sincero contigo. Luis Padrón comenzó en una colaboración y siguió en el podcast. Daniel creo que quiere seguir en el podcast. Y bueno, mi pana, tú eres mi amigo. Y te aprecio mucho. No, Ah, bueno, ok, ya, gracias. si No, este yo podcast también. es para Yo llorar, también, avísame, weón, coño, me mojo los ojos Oye, un que se pelín, leen los ¿no? efectos de sonido aquí. Sí. El tecladito hace falta. El violín. Mira, importante, ¿por qué estamos haciendo el podcast de hoy? Es que queríamos hablar otra vez, no nos hemos visto por unas cuantas semanas. Bueno, primero desde que David se fue para España y la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos fue alguna semana. Estamos con la nueva situación actual, que es la pandemia. No queremos hablar de pandemia, pero queremos hablar de qué estamos haciendo durante este tiempo. Y por eso que les quería decir a ustedes, tienen unos minutos ahí mis panas para... me dicen cómo están su familia, cómo está todo y bueno, y después vamos con el primer tema de hoy. Entonces, David, Raca, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Luis, no, todo bien, gracias a Dios. La familia, todos unida, intentando todo lo posible para mantenernos ocupados. Pues ya en un caso de los viejos no pueden salir, entonces haciendo cosas con ellos para poder, ¿sabes? Quemar el tiempo Ok. en el día a día, pues. Ok, está bien. Bueno, pero todos están sanos y salvos. ¿Y tu pareja? Sí, ¿Todo bien o por sea, ahí? ¿Estás cerca con ella o no la has Todo visto? bien, sí. No, la vi una vez que fui a visitarla de sorpresa Ujú. y ya todo por Skype, por teléfono, por eso. Uy, video experience. Importante mantener el fuego en estos momentos. si no, pregúntale al perrito de David Giordano, que cómo estás tú, ya ves. No, vale, sí te cuento. No vamos a entrar en detalle en este podcast, por favor. Pero ¿qué estás haciendo con el perrito? Por eso no quiero entrar en detalle. No, Ok. mentira. Lo único que va a hacer es que duerme conmigo, pero nada que ver. Está bien. No, bueno, en verdad, hasta ahora aquí en España la situación está un poco, creo que está más fuerte que allá en UK. Están con las multas los policías muy fuertes, en el sentido de que no puedes salir sino nada más a supermercados o farmacia, netamente a lo específico. Si alguien te ve en la calle, te dice, hasta te pueden meter preso, tengo entendido. Porque creo que en Zaragoza Mierda. no ha pasado aún, pero sí en Málaga, por ejemplo, ya han metido preso a varias personas. Y personas que a lo mejor, están, no sé, haciendo ejercicio, trotando, lo que sea, tampoco es que salen a tomar cerveza en la calle, ¿no? Pero Ok. sí, está súper complicada. También hay que ver que el número de infectados y muertos y tal, y bueno, ya no vamos a entrar en detalles, pero aquí en España es súper, una emergencia, digamos. Ok. Me imagino que estás trabajando de casa también, como me habías dicho. Teletrabajo y bueno, en tiempos libres de todo un poco. Entre Ok. ejercicios, cursos y ya entraremos en detalle. Ok, y David Raca, si no me olvido, creo que David ahorita está de vacaciones, ¿no, David? Por un tiempo. Sí, tiempo. estoy, bueno, esperando a ver cuándo retomo en la oficina, pues. Ok. Bueno, mi pana, Daniel, ¿cómo estás tú, Daniel?
Todo bien, bien, gracias a Dios. Aquí, full de trabajo. Full de trabajo. Para mí es como vi el otro día un meme que decía, cuando te das Ajá. cuenta que tu día normal se llama cuarentena. Literal. Pidió una Bueno, a mí no ha cuarentena. cambiado mucho la vaina, ¿no? Lo único bueno, que ya uno no sale tanto. Ahorita que viene el verano, que hoy estuve en el balcón asomado un rato. Y coño, ahorita en verano es que provoca ahí que es para los festivales, Oño, para oño, no, ese oño, tipo de oño. cosas. Sí, oño, oño. Ahorita no, ¿ok? Pues no, todo bien, trabajando desde la casa, Ok. full de trabajo. A veces más bien necesito igual tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Ok. Y pues nada, los domingos que me toca salir al trabajar en el proyecto con la iglesia y me voy trotando y es el único día que salgo en la semana. Ah, qué O al bien. menos que tenga que ir a hacer supermercado y esa vaina, pero de resto, todo bien. Ok, está bien. Bueno, yo por aquí quiero darle la oportunidad que Luis nos diga por último cómo está, pero bueno, yo estoy bien, estoy trabajando, saludable, como saben, estoy con mi esposa y no salimos para nada, tratamos lo mínimo posible, tratamos de hacer las compras que podamos online y las que no podemos, bueno, me toca ir a mí al supermercado y a botar la basura, pero yo no salgo a la casa, estoy tratando de protegerme porque los dos afortunadamente seguimos trabajando y ha sido difícil, pero nada, hay que echarle pierna y aprovechar este tiempo para reflexionar. Entonces, de forma positiva, quiero dar la oportunidad a Luis para que nos diga cómo está él, porque ahorita es el papá y creo que él tenía la mayor felicidad en estos días durante esta cuarentena. Cuéntanos, Luis. Bueno, la verdad que ha sido una bendición poder estar tan ocupado en la cuarentena por las últimas 4 semanas. O sea, no he tenido tiempo de más nada, sino convertirme en un experto cambiando pañales. Tratar de mantenerme despierto en las noches cuando tengo que estar. Sí, Yo creo que eso es lo peor. ¿Sabes lo que pasa también? Que uno Definitivamente. tiene una percepción de lo que va a pasar, la cual es totalmente mentira, ¿no? O sea, tú dices, Ajá. oye, está el bebé en plena noche, va a dormir completo, ¿sabes? Lo amamantas. Ajá. Y todo es un esquema armónico que la gente y los padres, o los primeros padres, romantizan, ¿no? Esta experiencia. Y la verdad es otra, la verdad es que vienes con unas ansias de estar preparado para todo, el pie al cañón. Pero uno es ser humano y a las 24 horas, si tú no has descansado, empieza Boom. el shutdown, ¿no? Entonces te quedas dormido, hay caos en la casa, el bebé llora, tú lloras, llora el otro. Toma tiempo adaptarse a lo que es la nueva vida con un bebé. Gracias a Dios, Enrique es súper saludable, un bebé súper feliz, y ya encontramos como una rutina entre mi esposa y yo, y valga el comentario, no para gloriarme de la cosa, pero el trabajo como esposo consta primordialmente de atender a tu esposa. O sea, hacer que ella Sí. descanse y que no se preocupe por nada más, sino es darle la prioridad al bebé, que es amamantarlo y hacerlo dormir. Tú, O sea, tú prácticamente estás limpiando casa, Tú, lavando exactamente. ropa, Cocinando. cocinando. todo lo demás. Y es un trabajo arduo porque también quieres estar con el bebé, ¿no? Pero si no funciona, a mí me funciona de esa manera y está funcionando bien. Entonces mi esposa está de buen semblante, ya descansa, está feliz, la mamá está feliz, el bebé come bien, Claro, duerme bien. claro. Entonces ya empieza a involucrarse todo. Entonces, bien ocupado por aquí, por esta cuarentena. A mí no me ha parecido como una cuarentena, la verdad. No, para nada. Y hasta tienes más trabajo aún. Tienes más Sí, cosas que sí. El ocuparte. doble, el doble. Claro. No, pues te voy a decir, a pesar de todo, te ayuda, ¿cómo se llama? A pasar el tiempo, porque cuando no tienes nada que hacer o cuando estuviste muy activo un cierto tiempo y te cortas, al principio no sabes cómo adaptarte, pues. Sí, total. Entonces lo bueno a pesar de toda esta situación, nació el bebé, una felicidad muy grande y la mejor manera o la mejor parte es que estás ahí todos los días, pues, con él. Es así, no, Sí, la verdad que es exacto. una No, bendición, una bendición. no, pero esto es foto tipo chill, no se llora aquí, güey. Y yo Así, lloro bastante. así dijo mi papá, que todos los que paran en esta fecha, en parte es bien porque no tienen que estar pidiendo permiso en el trabajo ni nada, sino Claro. que están ahí. Bueno, yo estoy oficialmente de paternidad, pero igualito qué chévere que estoy aquí, compartiendo y viviendo estos momentos que pasan así. El chamo crece, todos los días hace algo distinto, todos los días crece y ya está diferente pasa muy rápido, ¿no? Entonces Qué nivel, es mejor qué nivel. disfrutarlo que tratar de entender lo que está pasando.
Qué pin, qué pin. Y Mira, entonces... aprendiendo fotografía con el bebé, ¿no? Ajá, Para allá vamos. Entonces, ya que David Raca nos hizo la introducción, de eso queríamos hablar. Vamos a hablar qué estamos haciendo en estos tiempos, porque algunas personas que nos están escuchando, quizás nuestras madres, como ustedes saben, hola mamá, Bendición. se mandan la bendición porque nuestras mamás son las únicas que escuchan esto. Nacita, Norelki, Miriam. Miriam. Eso. Entonces, en esta misma movida vamos a decir a nuestras madres y a las fans que tenemos, que literalmente son nuestras primas, que es la única que ven este podcast, qué estamos haciendo durante esta temporada. Entonces, le quiero la oportunidad a alguno de ustedes. Vamos a ver si... Daniel, tú, por ejemplo, ¿qué estás haciendo durante esta temporada? Una actividad y entonces después pasamos por uno a uno y así seguimos hasta que podamos consolidar las ideas. Una actividad, retomando, editando los viajes que había hecho que no... Hace 4 años. Una vaina así. Era brutal esos videos. Gracias. Brutales. No, Muy sí, bien. sí. Mi respeto, El último- Dani. De verdad que Mi sí. respeto. El último- Gracias, gracias. El Ahorita, último bueno, estuvo ya muy de Madeira terminé eso y ahorita voy a empezar los de Cyprus cuando fui en septiembre del año pasado. Náguara. Entonces, cuéntanos, Daniel, ¿aprovechaste que ahorita que tienes menos tiempo para trabajar? ¿Cómo estás haciendo? ¿O es que ahora, como estás en tiempo en casa... No es que tenga menos tiempo. Ajá, entonces, ¿qué estás haciendo? Perdón. Mejor perdón. dicho, no es que tenga más tiempo. Es que como ya no tengo tantos clientes, pues aprovecho como que uso más el tiempo en mis proyectos personales. Entonces, ahí estoy full dándole ahí. Igual tengo muchas cosas que hacer. Tengo que actualizar la página web. Ok. Hacerle algunos cambios que les quiero hacer porque ya tengo una página ya tengo un año con la página web y hay que hacerle unos cambios. Pues. Estoy con eso, estoy retomando lo de los videos de YouTube y aparte de eso pues estoy trabajando también con lo de la iglesia, que es una vez a la semana, pero durante la semana también me mandan videos que son los que ellos postean durante la semana en YouTube. Ok. Y 2 veces a la semana estoy trabajando como part-time en un trabajo de AutoCAD y de diseño de puertas y ventanas de aluminio. Qué bueno. Entonces, También de, son- de esta temporada que estás en casa, estás aprovechando para hacer los proyectos que tenías parados hace tiempo. Entonces, Más porque o tienes menos, menos- Ok. Y respecto a la página web, ¿qué quieres hacer con la página? ¿Es actualizar el portafolio o cambiar el foco Sí, de la página? actualizarle un poco la dinámica de la página web también, agregarle proyectos nuevos que he hecho, acomodar la parte de la tienda que tengo, porque no le he hecho promoción a las franelas que tengo en la tienda. Ok. Cuídate el Hacer dulce, como una cuídate el mejor- dulce.com. Exacto. Mejorarle ahí esa parte, ¿no? La del dulce. La del dulce, todas esas, tú sabes cómo es. Tienes que concentrarte. Para Oye, unas fotos ahí oye, sexy. Oye. Coño. Y nada, agregarle nuevos proyectos, cambiar un poco la estructura y la dinámica porque he notado que la página web está más como un portafolio, Ujú. a no como una empresa de videografía. Ok. Entonces quiero cambiarle un poco el look a la página web. Qué bien. Después regresamos contigo para preguntarte un poco cómo vas a prepararte para después del virus y qué estás haciendo con eso. Entonces, le pregunto a mi amigo David Giordano, ¿qué andas haciendo en estos días por ahí, Giordano, con este tiempo de... Bueno, a ver, como bien dijo Daniel, ahorita los que estamos todavía trabajando, gracias a Dios, toco madera, que eso no cambie, no es que tengamos menos tiempo libre, mejor dicho, no es que tengamos más tiempo libre, Otro más que sino cayó. simplemente, sí, me quedé con la idea ahí como que... sino que simplemente como que pasamos tanto tiempo en casa, entonces la mente ya te empieza a jugar sucio y tal, entonces tú dices, mira, no nada más puedo hacer trabajo, porque nada más el trabajo, cocina y cuarto, o sea, sala, comedor y baño, por así decirlo, ¿sabes? No es la vida nada más, entonces ahora Pero- tienes como más tiempo para hacer otras cosas, mi Tú tiempo dices, libre. ¿tú dices que el libre. baño sí vas al baño? ¿O es que no Claro, vas al baño? claro. Ok, perdón. Dale. Claro, es importante bañarse. Hay gente que con esta cuarentena, ojo con esto, y lo digo muy en serio, la gente debería bañarse todos los días igual que siempre, esa rutina se debe mantener. Luis Padrón tiene una cara que él no se está bañando todos los días. Me dije, no, marico. Ah, Vale, pero Luis Padrón, yo Luis tengo Padrón puede una tener una excusa. excepción. Y Claro, la verdad te voy a decir, hay veces que se me olvida hasta bañarme. es que es normal, ya tú estás en Sí, otro nivel. eso lo sabemos. Claro. Sí, marico. No lo hacía niego, falta... no lo niego. No hacía falta la cuarentena para esto, Luis Padrón. O sea, tú normalmente niego, no te lo bañas, güey. Bueno, Entonces- siguiendo con la idea, tengo el perro loco, pero en mis tiempos libres lo que estoy haciendo ahorita son un poco de cursos, literalmente me estoy reformando todo lo que quiero hacer en mi vida Qué en bien. cuanto sí, a dónde quiero llevar con mi carrera. Prácticamente me he dado cuenta de que yo soy ingeniero civil, pero yo nunca pude emprender, o sea, ser ingeniero como tal, trabajar como ingeniero.
Entonces, lamentablemente lo que estoy haciendo en estos momentos prácticamente es legal, asistencia legal, etcétera. No me gusta, o sea, voy a ser sincero. Y he aprovechado ahorita y bueno, quiero ver cómo es el mundo del marketing y tal. Y estoy haciendo todos los cursos habidos y por haber que puedo encontrar gratis y otros que me interesan que no son gratis para formarme sobre este nuevo campo para mí, pues, que es el marketing David, digital. ¿y dónde lo estás haciendo para que la gente sepa y Y hay sepa varias qué es? páginas que lo estoy haciendo, principalmente... De la bueno, casa pues no puede salir. aquí en la Universidad de Zaragoza, no. Sí, hay varias páginas web. Ajá. Hay una que se llama El Eterno Estudiante, donde principalmente... Ese eras tú en la eh, católica, ¿no? Y que 8 años para sacar. El Eterno Estudiante, tal cual. Mimito lo porque confirmó, Mimito página lo creada confirmó. por mí, más no, ¿sabes? No me quiero dar aplausos. Mimito, a mí soy mismo. soy tu fan. Mimito, saludos, Mimito. Mimito, Salud bueno, por Mimito, Mimito. de verdad. Salud por Salud, Mimito. vale, salud por Mimito. Salud. Bueno, hay varias páginas. Uno se llama El Eterno Estudiante, donde sale todos los cursos habidos y por haber de las universidades a nivel mundial que están dando cursos gratis en estos momentos por la cuarentena. Ah, qué Que hay de todo. O sea, Hay literalmente curso de no, pedicure. no he visto de pedicure, pero sí de manicure. Ojo. Luis, Ok. Luis, yo sé que a ti te gustan ese tipo de cosas así, manuales. Sí, un DIY, una No, cosa. pero ahora, ¿cómo se llama? Luis se metió a peluquero. A David, perdón. David se metió a peluquero. Ahora el fashion es del perrito. Ven acá, lo agarra por el perrito. ¿Viste cómo lo trasquilé? Mario, a mí me dio paja después, pero gracias a Dios le creció el pelo rápido. Eso crece. Claro. El bicho quedó ponqueto. Pero ¿qué iba a hacer, marico? El bicho tenía pulgas y tal. Yo dije, mira, te lo corto yo y ya. Bueno, está esa página. Ya es un poco más profesional. Ahora, para los creativos, hay una muy buena que se llama Creana. Ok. Tiene cursos gratis, pero son por 24 horas. ¿Okay? Ellos tienen un calendario, digamos que el martes es sobre WordPress, digámoslo así. Entonces es un curso netamente de WordPress que tú ese día tienes 24 horas para tomarlo. Para tener el certificado necesitas terminar el curso, o sea, completarlo y aparte hacer un proyecto. Obviamente a lo mejor el proyecto no va a dar chance, o sea, no te va a dar chance de crear una página web en 24 horas. Pero si nada más es informativo y nada más lo quieres hacer tipo para... ¿sabes? Conocimiento general. Conocimiento general, o sea, de verdad es muy, muy buena página. La recomiendo ¿Qué, 100%. ¿qué cursos estás haciendo ahí? Porque nos está diciendo cuál es la página, pero ¿en Ahorita, qué curso? creana.com. Ahí he hecho varios. He hecho uno de marketing digital desde cero. He hecho de Premiere, tanto Premiere desde cero como profesional. He hecho uno de Facebook Ads también. Ok, está Súper bueno. interesante. He hecho varios. En verdad, lo que pasa es que es lo que te digo. O sea, No hay ahorita ninguno de tanto tiempo Tinder. libre. No hay nada. Tinder no, pero Para sí, maximizar sí tu- para tu- crear aplicaciones web de citas. Entonces ahí puedes tener como la competencia de Tinder. Vamos a ver. No para mí, soy un hombre casado y un padre de familia, pero para No, la pero audiencia, a para la ver, audiencia. estamos hablando de crear aplicaciones. Ahora, los usuarios es otra cosa. Es verdad. Ah, verdad. Es así. Siempre sutil, nunca insutil. Es así, tal cual. Y bueno, por otro lado, me creé una página de OnlyFans donde vendo mis nudes también. Tipo Ah, ¿estás para, vendiendo? ¿sabes? ¿Sí? Claro. También Pero ¿cuánto cuesta un noob suyo del pechito y de la No, cosa tuya? es que es un pack, son 10 fotos por $15. Entonces, bueno, por lo menos ahí me rebusco. Pero y enseñas que batata talón o glúteos y todo eso. Dependiendo, hay de todo. Hay gente que le gusta hasta los pies. Entonces, a veces me tomo fotos de los pies y tal. Unos fetiches, Las manos no, fetiches. porque coño, las tengo medio malas, para no decir la palabra. Ok. Pero bueno, Está bien. sí. Qué bueno. Buscando recursos en tiempos de hambre. No, ¿sabes? Todo es válido. Pensé Gana en ser dinero, gigoló, ¿sí? Pero es que con esta cuarentena y tal, coño, no quiero tener el virus, ¿me explico? Entonces digo, mira, OnlyFans, es la opción. Claro, Ok. claro que sí. Mira, ¿Qué entonces... rebuscas? Ah, Sí. O sea, yo no me creo un OnlyFans, pero sí estoy como un poquito como Daniel, que estoy tratando de reorganizar mi página web y la página de fotografía general. Literalmente la estoy eliminando completamente de las fotos. Quiero crear otro portafolio porque ya estoy, sí, mucho tiempo. Casi 2 años con la misma foto. Tengo que cambiarla. Y uno que también cambia el estilo y como que la calidad de lo que uno quiere. La otra tenía esa discusión con David Raca. Él decía, es que ves las fotos y sabes que esa no sirve ya. Hay que quitarla. Pon esta lo mínimo posible. Y no repetir las mismas fotos siempre porque pareciera que estuvieras tatareando y repitiendo cuando estás como gago. Que esto y no cambias la secuencia. Entonces... me puse ahorita a actualizar la página web y, chamo, me di cuenta que como
fotógrafo de bodas y de eventos, en la casa no pasa esa vaina. Entonces... A ver, si Katherine, por ejemplo, tiene el vestido de boda, No le queda llave. Verga, marico, edita esto, porque Sí, si sí, ella sí, esta escucha parte esto, te van a dar tu córtala. coñazo. Te van a matar. No, si nos dimos cuenta el otro y que no hay que no, está rebajar. ahí al Porque... frente sentada en el sofá Está ahí, supervisando. está ahí. Ya va Está a ahí, volar, está ahí. ya va a volar el ahorita vemos la tacón. pantalla de Luis en negro, así. Que, Haciendo la señal. WTF. Corte, ¡Plá! corte. Rosendo, suelta la lata. Mira, Mira, y- pero por ahí he visto carajos que hacen fotografía online, weón. Ponen la No. modelo en la pantalla y le Brother, toman la foto en la yo, foto. yo los he visto y, a ver, mi opinión particular Dilo, de eso, dilo. no. A ver, o sea, no. Es muy... aparte de que sí, puede ser algo muy creativo, lo que tú quieras, pero no sé, yo lo veo tan... Es que tiene un toque de social media para que la gente lo vea, ay, qué cool, pero no es realista. O sea, No. No, pero Lo que mira, sí vi, disculpa que te interrumpa, David, es que un fotógrafo hizo que los otros fotógrafos hicieran el setup del lighting. Disculpe. Hicieran el setup de la luz. Y él les controlaba el shooter de la cámara a distancia. Ok. Entonces ahí me dio más sentido porque me parecía más realista que Claro. porque estás trabajando con shooter speed, estás configurando la cámara, que un carajo desde un teléfono, después haciendo el print screen desde un Sky, que me pareció como que... Bueno, pero ven acá, ese punto lo vamos a tocar luego de las sesiones online asistidas. Sí, pues esto es tu segundo punto, pero bueno, lo que quería terminar ahorita, básicamente lo que estoy haciendo en este tiempo es que me di cuenta que quería hacer fotos de productos con un challenge que vi online y dije, no, es que me encantó trabajar, por ejemplo, con botellas de vino y eso porque después me la tomé. La gracia era que Yo peludo vi es la tomar foto, fotos. Pero es que es peludo, weón. Es peludísimo. Es peludo. Sí. Requiere demasiado tiempo. Hay que tener paciencia y dale. Pero me di cuenta que, bueno, desde la casa uno se focaliza bien. Vamos a hacer una foto al día y tu creatividad explota al tercer y cuarto día porque ya sabes cuál es la foto 1, cuál es la foto 2, cuál es la foto 3. Tal Y cual. la foto 4 tú dices, uy, ahora sí viene duro. Si lo haces por 10 días, el cerebro está trabajando para crear alguna foto. Lo Entonces, mismo que me pasa en OnlyFans a mí tal cual. Ya, Lo yo mismo. Sí, total. ya, que Ya sé este cuáles dedo, son el las otro fotos que dedo. más venden y cuáles- Y cuando te pagan más. Ok, esto es una interrupción muy cortica para recordarles que tenemos el grupito del Facebook. Sí, ahí podrán hacernos cualquier pregunta o inquietud que tengan, además compartir sus fotos y seguro que alguno de nosotros podrá ayudarlos a mejorar esas fotos y decirle no al automático. Además, queremos invitarlos a que pasaran por Apple Podcast y nos dieran esas 5 estrellas. No 4, solamente 5. Si pueden colocar sus comentarios, recomendaciones allí, nos ayudaría muchísimo para dar a conocer mucho más este podcast. Además, si tienen algún amigo por ahí o amiga que les interesaría este podcast, no olviden compartirlo, que eso hace mucho feliz a David Giordano, a Luis Gómez y a Luis Padrón. Bueno, sin más nada que decir, regresamos al podcast. Bye. Por último, recuerden, grupito del Facebook y las 5 estrellas en Apple Podcast o compartan el podcast. Bye. Entonces, marico, desde que estoy haciendo las fotos en la casa, nada, esa vaina me lleva a la imaginación. David, ¿tú qué quieres decir? No, lo que quería decir, el punto artístico de que una persona está al frente de un computador y la otra persona en otro lado está tomando fotos aquí o dirigiendo. Mira, ahorita es un challenge de todo, ¿ok? Ahí uno puede darse como un ejercicio de cómo direccionar a la persona, aprender cómo direccionar a la modelo, si es en ese caso. Que la foto no sea de uno a uno, sí, ahí todos no podemos decir lo contrario, pero ahorita en este momento yo me he reflexionado de una manera tan grande que creo que después de este tiempo, mi fotografía va a cambiar en muchas maneras, pues. Ok, ¿y qué maneras va a cambiar? Bueno, ahorita, bueno, he estado participando en ediciones, participando aquí y allá, tomando fotos, editándolas y todo eso. He aprendido muchas cosas que no había, retomado hace mucho tiempo, pero la creatividad es algo que tú tienes que ir alimentando y trabajando día a día.
Ok. ¿ok? ¿Sabes? Si un pintor deja de tomar, deja de Sí, pintar es por triste, un si es de tiempo- tomar es triste. Sí, también. Esa es la creada lo que tenía si la un- idea. Si un pintor deja de pintar por un tiempo, la destreza va disminuyendo. Esto yo creo que es como una planta, ¿sabes? Tienes que darle el tiempo o la dedicación para poder seguir avanzando mucho más. ¿Sabes? Yo por lo menos ahorita me estoy poniendo a hacer ediciones de fotos. Agarro un poco de una aquí, otro allá y saco otra cosa distinta. Y O para- Mira, tomo si una te hacen foto- falta, si te hacen falta me avisas, ¿oíste? Yo tengo una carpeta ahí Que tienes que organizar Que y, tiene que- y re- Eso, y revisar eso con otra el vez. informe que te cobra. No, negativo, mi hermano. Mira, complementando. Gracias, Dios. Mira, complementando el punto de David, yo creo que David, porque no lo dijo completo, David está haciendo unos challenges donde él agarra raw file, archivos raw de otros fotógrafos y los edita. Y está haciendo unas cosas maravillosas que yo le decía, chamo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hacías esto con tu foto? Y me dice, no, porque es que se me olvidó. Y él se dio cuenta ahorita que editando está mejorando su edición y esta temporada en casa está llevando su edición a otro nivel. Sí. Otro nivel de pana. Voy a Criminal, colocar hermano. ¿qué otro nivel? Voy a colocarlo aquí en las imágenes para que vean. Los que lo están escuchando van a tener que irse a YouTube, pero para que vean la foto que David hizo en Londres. Bueno, una foto que otra persona hizo, pero la foto que David editó colocando una aurora boreal en Londres como si esto fuera Norway. O sea Esa que foto es se increíble. pasó. Increíble. Es Porque que- hace las ediciones bebiendo. Ahí Pues, es donde estaba ahí. quiero llegar yo. Exacto. Mira, ve, mira. Me da mal Lo que bebiendo y hace la no. bebida. Mira, entonces, si están viendo la foto, esa foto es espectacular. Yo quiero que David está muy claro. Él está descubriendo ahorita que se había olvidado o no había practicado lo suficiente su edición. Y yo creo que este es un tiempo donde todo el mundo está como viendo su contenido anterior y lo está... Perdí el control porque hay un perro por ahí que debe ser Jorby que está jodiendo ahí. Lo que pasa es que ahorita son las 8 de la noche y en España aplauden a los Ah, ya sanitarios, entendí, ¿sabes? marico. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí que sea arroz. Te No, no. concentras tan fácil. No, Sí. vale. No, entonces... Mira, ¿cuántas horas dejaste esa planeta en la nevera, weón, para que se congela? Esa foto, otra que Daniel está comentando ahorita, es otra foto que hizo David Raca, que la hizo con un flash y nos la mandó a un grupo privado. La vamos a colocar aquí si David está de acuerdo para que la vean. Son ediciones que él está haciendo en su casa de otros fotógrafos o fotos que él está haciendo en el garaje de la casa. Entonces, creo que este tiempo, como David lo está diciendo, es para descubrirse y entender que uno tiene que mejorar. Y hay otra. Ahorita vamos a regresar contigo, David, para que nos cuentes lo que me dijiste ayer de a dónde quieres llevar tu fotografía en los próximos días. Y entonces, Luis, cuéntanos tú qué andas haciendo en estos días por ahí en tu casa. Mira, tú sabes que, bueno, aparte de ser papá el 24/7, he discutido muchísimo contigo, Luis, acerca de cómo no perder esos momentos, ¿no? De la Ajá. trayectoria de lo que es el embarazo de mi esposa, los últimos días y luego, posteriormente, cuando le está acá. Yo aprecio mucho y valoro mucho el trabajo de los fotógrafos. La gente no sabe todo el trabajo que está detrás. La gente cree que es solamente apretar un botón. La gente cree que puede ser con cualquier cámara, teléfono. La gente cree que las fotos buenísimas salen con suerte. Señores, todo esto es un mito. Para poder tener un trabajo y un material de calidad, hay que pagarle. Entonces, Así mismo. cuando un fotógrafo te diga que este es mi precio, jamás digas que está caro. Ve el Ajá, resultado, ve su portafolio y así y por- visualízate lo que quieras tener para ti, ¿no? ¿Y por qué lo dices, Luis? Habla claro. No, lo digo porque no he tenido o sea, por supuesto que la fotografía es costosa, porque es algo que vas a tener, es un recuerdo que vas a tener de alta calidad, y no todo el mundo cree que pagar ese dinero es fácil, ¿no? Pero cuando tienes una foto donde capturas un momento de tu hijo, de tu esposa, es algo que no tiene precio, ¿no? Es algo que a lo mejor si Que no lo no se hubieses repite. hecho, sí, que no se repite, y que No si se no lo repite. hubieses hecho, te sentirías triste diciendo, oye, lo tengo en mi mente, pero no puedo mostrarlo, no puedo mostrarse, no puedo compartir ese momento con nadie. No puedo verlo. No puedo No verlo. puedo ver. Es así, entonces, por toda esta situación del coronavirus, todas las sesiones de fotos han sido muy restringidas. Luis y yo teníamos una sesión de fotos cuadrada para los últimos días de mi esposa, eso no se pudo llevar a cabo, pero ahí es donde siempre está la creatividad y el compromiso de los profesionales como
como Luis y como todos ustedes. Hicimos un pequeño photoshooting de aquí de mi casa, conectados por Skype, entonces él ayudándome cómo hacer el setup de la cámara, cómo controlar las opciones, y yo quedé feliz con todas las fotos, quedé muy feliz con el trabajo que se hizo porque pude capturar esos últimos días de mi esposa embarazada, capturar los sentimientos, capturar lo que estaba pasando, y es algo que voy a llevarme siempre, ¿no? En mi corazón. Así que gracias, hermano, por toda esa ayuda que me prestaste. De nada, hermano, de nada. Lo importante que estábamos hablando es que no era simplemente... Era un print screen del Sky, sino que Luis... Era increíble porque Luis tenía la cámara en un tripod. Yo le estaba explicando cómo trabajaba el manual y él tomaba la foto, me la mostraba, no tenía que mover el teléfono, y decía no. Entonces era comunicarse con él, comunicarse con la esposa, cuadrar la luz, el tripod, y después cuando le dijimos, ahora hay que hacer la foto los dos ustedes juntos, era el temporizador, 10 segundos, vete para allá, regresa, cómo quedó y dejar el foco fijo. Fue una Vamos locura, a poner ¿no? unas fotos aquí, Luis, vamos a poner unas Vamos a fotos poner- en el podcast para que la gente vea que wow. Eso tiene mucho más sentido que lo que están haciendo muchos fotógrafos Eh, en screenshot. A eso me Coleco. refiero. Coleco. Sí. Entonces lo llevamos a otro punto donde fue que Luis estaba practicando con su cámara, yo lo asesoré y él construyó las fotos. Él cuando terminó su sesión fotográfica me mandó las fotos que tuvo y yo se las edité. Entonces yo edité fotos de maternidad durante el coronavirus, pero yo no estuve en su Disculpa, casa. ¿Qué virus es ese? Coronavirus. El COVID. My COVID. goodness. El COVID. Ya, la hora, Acuérdate joder. que él vive en el norte, allá es otra cosa. Sí. Oye, tío, es que estás en España y te has Claro, olvidado de claro. esto. Joder. El coronavirus. El coronavirus. Entonces, me acuerdo que edité la foto y tengo que comentar que a Luis le gustaron todas las fotos, pero me dijo, marico, me gustó una sola. Y yo, verga, qué lacra. Le edité como 60 gratis y No, una no. sola. No, pero siempre Así hay son los una. clientes, loco. Así son, No, marico. negativo. Pero cóbrale por esa sola lo que valen las Mierda. 60. Ah, no, de bola. Negativo, negativo. Fíjate Lo único esto que dije. esto seguro no se lo había dicho Luis al otro Luis, sino esperó el momento del podcast Es verdad, es verdad. las pilitas, Y mire, las voy pilitas. a batir ese jorrón de vuelta. Dilo. Las fotos todavía las tengo guardadas. De verdad que ver un producto crudo no es lo mismo cuando conoces cómo utilizar herramientas para darle Totalmente. vida a las Exacto. fotos en general. Pero sí que hay una foto que Luis, que yo pensé que no había quedado tan buena, y Luis la trajo de la ultratumba. Ese cuando yo la vi, me quedé tan impresionado que dije, mierda, esta es la foto, o sea, esta es la foto de la sesión. Por casualidad, ¿esa foto fue black and white o no? No fue No, black and white. marico, no. Ah, entonces sí quedó bien, sí quedó bien. Yo sé que Luis, cuando él no tiene otro recurso, él lanza el black and white. Pero Luis, esta porque sí todas tus quedó. fotos son en blanco y white. Bueno, ese es mi estilo. No, no, Por eso no, tú no, ves la website y el 95% son en black and white. Pero para amigos así no necesitas enemigos. pero voy a explicar qué fue lo que pasó. Y es algo que puedes hacer con toda la foto. La foto de Luis estuvo desenfocada. Pero estuvo desenfocada por una miseria. Entonces, ¿saben de esas fotos que tú sabes que necesitas desenfocarlas un poquito de forma manual para que tenga esa no claridad foggy, pero tiene como un move raro? Y yo le dije, hay que utilizarlo. Entonces lo que hice fue bajarle todo el highlight y que la foto tuviera ese move, pero que tuviera un poquito de luz trayendo la ventana y lo que se ve es la silueta de la esposa y él besando la barriga. Tú entiendes de por sí que la foto quizás no es perfecta, pero Luis la El tomó en un tripod. sentimiento. El sentimiento, Luis la tomó en un Mira. tripod, Luis fue para allá en menos de 10 segundos a besar la barriga, creó el momento, la tomamos y la editamos y sacamos la foto. Yo creo que no importa si la foto es perfecta o no, pero es la foto de la barriga y ahí está. Entonces, Para mí lo es. así es, Mari. Vamos a ponerla aquí para que la gente la vea. Salud por esa foto. Salud, Salud, por esa hermano. foto. Salud por Para las fotos a distancia. Mira, Luis, entonces ya hicimos sesión fotográfica y ¿cómo estás ahora con el manual? Habla claro. Mira, te voy a decir algo. Esa sesión fotográfica me dio a mí más entendimiento porque me tenía que exigir de entender lo que estaba haciendo, ¿no? Y claro, cuando estamos ahí face to face con usted, no, Luis, tú agarras, mira la cámara, le pones para acá, le bajas el ISO, le pones acá la apertura y tú lo haces. Y yo, bueno, dale ahí, yo le doy, ¿no? Ajá. Ahora estando aquí Así a este todo lado, malandreado. todo malandreado, Ta- pim, pum, pam, quebradito ahí. Entonces, claro, ahora estando de este lado, por lo menos ahorita me tocó, ya Luis tiene 2 semanas y yo había contratado para hacer una sesión de fotos con una fotógrafo de Newborn.
Por Te había supuesto. montado cacho, loco. No, Sí, negativo. marico. Yo hablé con él, mi compadre, y él me recomendó unas personas. Ya y él yo no estaba sabe. a punto de, No, de salir no. de esta llamada. Negativo. yo decía, No, 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 Negativo, no, 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 no. sí, Yo les coño. voy a decir el porqué. Le voy a Está decir saliendo por al qué. trapito del sol. No, 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 Negativo. no, no. Negativo, negativo. Yo le dije a Luis, mira, yo no tengo experiencia haciendo fotos de bebés. Entonces, si tú quieres un recuerdo que perdure para toda tu vida de la mayor calidad, contrata un fotógrafo que tenga haciendo esto años y que sea un duro en su área. Yo le dije, invierte tu plata porque eso va a valer la pena. Y me dijo, coño, marico, ¿estás seguro? Y yo, hazlo porque yo quizás lo puedo hacer, pero tú requieres y tú necesitas pagar por algo que te recuerde para toda tu vida. Claramente. Es verdad. Y uno tiene que entender que uno no puede hacer todo en la vida, que uno no es el fotógrafo de toda. No, y eso es toda- profesionalismo. Así mismo, totalmente. así mismo. Sí. Y yo, Hay que ser honesto también. hay que ser honesto y yo no tengo la licencia para manejo de bebé. No, que yo lo controlo, Luis, que ese es mi hijo. Hermano, yo te quiero, tú eres mi amigo, pero búscate un profesional que tenga experiencia en esto. Y que esa persona te cobre tu cantidad de dinero por tus 20 fotos, pero tú ya salí contento con mi producto. Pero bueno, vino la pandemia y Luis le tocó hacer la foto. ¿Y cómo te sientes ahora haciendo la foto a él? Sí, bueno, eso me tocó. Estaba arreglado ya la sesión con la muchacha, pero se canceló por todo este problema. Y yo le pregunto a Luis, coño, Luis, no quiero dejar pasar la oportunidad. Me dice, bueno, lo que podemos hacer, te voy a recomendar que te compres un lente. ¿Cuál lente? ¿Cuál lente? El 50. 50. ¿50 qué? ¿1.8? 1.8, 50. Aplauso, con aplauso, todo, loco. aplauso, aplauso. Era, tu primer prime. Claro que sí. El primer Prime. Entonces, claro, por supuesto, y bueno, si no voy a gastar el dinero en la sesión de fotos, lo más que puedo hacer, ya que tengo la cámara digital, el soporte profesional, hago la inversión en el lente y intento yo, ¿no? Entonces, este podcast se está grabando ahorita en la tarde, pero en la mañana el bebé durmió muy bueno y cuando nos levantamos todavía estaba en ese mood de donde estaba muy manipulable. Igual mi esposa, vamos a darle chola, vamos a montar el setup ahí rapidito y lanzamos la foto. La vamos a compartir también aquí en el podcast. Compartir. Y ¿A dónde? Yo no las veo. cuando veas el podcast. Mira la Entonces, foto. Esa es la magia de esa postproducción. es la demás del Producción. Y nada, pues también con el asesoramiento de Luis me dio unas indicaciones y pude, modestia aparte, yo no soy muy ducho en esto, pero creo que capturé algunos momentos los cuales están en mi cabeza y yo los quería repetir y estoy súper contento, ya la van a ver la foto que está por allí. Es que eso es un fotógrafo. Mira, un fotógrafo no es que una persona que va con la cámara y va a tomar fotografía, ¿sabes? Claro, ya cuando ya tú tienes mucha experiencia, cuando estás en el momento, ya tú comienzas a crearte imágenes. Así como yo trabajo, pues. O sea, yo puedo ir a un sitio sin tener ningún tipo de información, pero yo veo los movimientos y ya me voy creando como una película. Ok, hay que hacer esto y esto y esto. Tú y yo prácticamente tuvimos la misma experiencia, pues. ¿Sabes? Tú tienes Me un gusta chamo. la fotografía. ¿Ah? Ya te baila que tienes un chamo. Prácticamente me gustaba la fotografía, pero era de teléfono. Tomaba con el teléfono aquí y ya, y hasta ahí, pues. Y todo esto comenzó a través de unas concentraciones que hicimos para Venezuela. Yo le dije a mi hermana, mira, yo voy a tomar las fotos. Mi papá tiene una Canon que me la prestó y esa fue con que aprendí todo esto. Lo único que me explicó fue el ISO y el shooter. Eso es todo. Si es muy claro, le baja. Si es muy oscuro, le sube y así va. Entonces, tú sin ir a un sitio que no se va a volver a repetir, sin tener ningún tipo de conocimiento ni experiencia, es mucho más difícil, pues. Sí. Y entonces así fue. O sea, en ese momento no sentí la conexión con la fotografía porque estaba más nervioso en que tomar la foto que percibir ese momento. Ya cuando tuve la experiencia de yo ir solo y tomarme el tiempo, ahí fue. Por eso que siempre digo, cuando una persona no tiene un hobby, una pasión o está en búsqueda, hay que buscar o probar cualquier tipo de cosa. O sea, si nunca has pintado un cuadro, agarra un pincel y creyón y comienza a pintar. Si no te gustó, cose. Si no coses, baila. Si no bailas, sal a trotar hasta que tú encuentres algo que tú te sientas en un mundo en la cual tú no ves a más nadie sino en ti solo.
Entonces, eso fue cuando yo tuve la experiencia, cuando salí a la calle, siempre escucho música y fue un momento en el cual la música se me paró y fue que dije, ¿qué pasa? La Ah, ok, batería y perdón. todo Mira, eso. se parece que se teletransportó con Ebro y Varela de Luis, está demasiado. Sí, marico, se fue. Coño, Foto, verga, David. fotos tipo chill. Así es tipo que- chill. No, pero es más Profundo, o menos, es más o profundo. menos, es para encontrar la inspiración. Entonces, Sí. cuando caí en cuenta fue que realmente la fotografía me estaba llevando a otra parte, pues. Y por eso que a veces me dicen, ¿sabes? ¿Cómo lo encontraste? Yo fue en la búsqueda. O sea, yo nunca supe que la fotografía me iba a gustar. Nunca, ¿sabes? Si me hubiesen preguntado 5 años atrás, fotografía, nada, con el teléfono. Ahorita, ¿sabes? Todo se comienza con un con intento, con la cámara. con un hobby, una pasión y, ¿sabes? La pasión salta a carrera profesional, pues. Ok, ¿Verdad? ok. Mira, entonces ahora con esa misma onda me voy ahorita con Daniel. Daniel, tú que tienes una oportunidad de estar ayudando gente en este momento porque no desarrollaste bien la idea, pero nos comentaste que estás haciendo algo los domingos con la iglesia. Entonces cuéntanos, o sea, esta pandemia, ¿qué oportunidad te trajo a nivel profesional? ¿Qué Pues, estás haciendo? O sea, apenas comenzó la situación de que a mantener la distancia con la gente, que ya estaban cerrando todo, que había que estar aislado, esto y lo otro. De que iban a cerrar la iglesia, que ya no iba a poder ir la gente. El padre me solicita, me llama y me dice que si podíamos trabajar en un proyecto para la iglesia, que ellos quieren hacerle el en vivo, lo que es el tema de las misas, los domingos y tal. Ajá. Que lo ayude a hacer el setup, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, sí, va, fino. Pero yo estoy pensando que era ayudarlos a hacer el setup nada más, explicarles cómo tenían que grabar y me iba. Y- pues. y chao. Ya ellos resolvían su broma ahí. pero ahora que estabas este- haciendo toda la comunión completa, estabas haciendo el sermón, ¿qué tal? No, porque primero fue una reunión antes de eso. Entonces cuando nos vamos a la reunión en persona, pues entonces plantearon el tema de que quieren hacer las misas en vivo todos los domingos. También quieren crear otros contenidos durante la semana, algunos podcasts, algunas otras actividades. Entonces la idea era que yo fuera a grabar. Entonces claro, como estaba el tema de que no se puede estar saliendo todo el tiempo, yo le digo a él, mira, yo no quiero estar saliendo todos los días o algo, cuadremos un día a la semana, Ujú. para así te ayudo con la iglesia, trabajamos en el proyecto y ese día grabamos lo que se va a trabajar durante la semana y yo ya me llevo el material, lo que hago es editarlo en la casa y se va publicando durante la semana. Entonces bueno, es así como hemos ido trabajando y pues a veces no grabamos todos los domingos, pero sí transmitimos las misas en los domingos y después durante la semana él me mandan el contenido, el material y yo lo que hago es editarlo y Pero montarlo. danos un insight. ¿Cómo es transmitir una misa en vivo? ¿Cómo se hace eso? Porque yo Joder, sentí... de verdad que- No, eso tenemos ahí. No. Esa está la iglesia, marico. Ah. Pone la lámpara ahí donde el padre se va a parar. Tenemos ahí la computadora. Ajá. Primero, el primer día fue un lío porque, claro, tú vas a transmitir en vivo y yo, bueno, tú conectas la cámara a la computadora con el HDMI y tal, no sé qué, y listo. Mentira, no, porque la computadora no reconoce la broma. Claramente. Tuvimos que comprar una interfaz Ok. que se conecta de la cámara a la interfaz, que se llama El Gato, esta interfaz, una de tantas. Ujú. Y después instalamos el software del Gato en la computadora y a través es como ¿cómo es que es? El Twitch y otras ahí. y Periscope, algo. ese tipo de cosas. Ajá. Ajá, que de ahí se comunica a YouTube, al Facebook, a lo que tú quieras transmitir en vivo. Ok. Entonces, eso fue primero eso, lidiando con, coño, cómo agarramos el audio, el video, la broma. Después, bueno, tenemos el video. Pum. Ahora, ¿cómo hacemos el audio? Entonces, el músico tenía un dispositivo donde él conecta todo. Entonces, tenemos una tabla de sonido que está conectado al teclado, los micrófonos, Ah, el micrófono el que me habíamos cuadrado para Amazon, el ¿te lavalier, acuerdas? el de lavalier, aquí. el lavalier. Ajá. Ese se lo vendí a la iglesia. Bueno, mi hermana se lo donó, mi hermana le donó el micrófono a ella y tal. Entonces el padre se lo pone aquí, con ese se transmite la tabla de sonido y de ahí se va hacia la computadora, el dispositivo, todo el sonido. Entonces el primer día, todo fino. Resolvimos el video, resolvimos el audio.
No me acuerdo que... Resolvimos todo estaba perfecto. Pero Media hora antes de la vaina. No tenías batería. El internet, güey. El internet no conectaba, no sé qué, no se conectaba al YouTube, pum, pum. Resolvimos, pum, se conectó, coño, fino. Y ya estamos en la hora, pues. Mira, ya son las 10, tal. Bueno, ya está todo fino, conéctate, pum. Y nos conectamos y empiezan esos comentarios a volar. Habían como 100 personas conectadas ya, eso fue el primer día de la transmisión. Y el poco de gente, no se escucha. Dile al padre que se pare, que repita la misa y tal, y no sé qué. Y a mitad de misa fue como que, no, vamos a cancelar este stream live y vamos a hacer uno nuevo. Entonces le dijimos a la gente que se esperara, que íbamos a crear uno nuevo. Y entonces lo que pasó fue que en el programa te da como que varias opciones de audio. Entonces yo creo que se cambió una de esas. Y una vez que tú le das live, ya no puedes cambiar los settings. Uy. Entonces tienes que empezar otra vez. Entonces tuvimos que cortar la transmisión y cuando lo volvimos, ahí sí ya. Y los fines de semana siguientes que fuimos a hacer, siempre era algo como que o el audio o esto o lo otro. Pero ya poco a poco hemos ido resolviendo todo el problema. Daniel, ¿y cuánta gente está escuchando la misa o viendo la misa todos los domingos? Mira, cuando empezamos el proyecto, el canal de YouTube tenía 250 seguidores. Y al día de hoy, que ya va un mes, empezamos el 20 de marzo. Hoy estamos a 25 de abril y ya tiene 1600 seguidores. Un aplauso. ¿Y cuánta gente ve cada misa? ¿Cuánta gente? El domingo pasado habían conectado 330 personas. Por ¿Qué los nivel? siglos de los ¡Que los siglos. Amén. Amen. Claro que sí. Amen. Nunca religioso, siempre religioso. Mira, eso está muy brutal. Entonces, David Giordano, ¿qué andas haciendo aparte de todos estos cursos? ¿Cuál es tu día a día durante esta pandemia? A ver, Fotográficamente hablando, hermano. claro, fotográficamente. Sí. Ya lo de OnlyFans lo expliqué. A ver, un poco con la idea de lo que dijo David Raca hace poco, me he dado cuenta con esta pandemia de que ya yo no me veo, por ejemplo, en este estilo de fotografías que venía haciendo anteriormente de la modelo en la calle o la modelo en mi casa o la modelo lo que sea, y yo imaginándome la cena y tomando la foto en ese ambiente, digámoslo así. Si yo, claro, yo porque he parado un poco por, bueno, diferentes razones, me mudé, la cámara se me dañó, la memoria, etcétera. Entonces ahora, replanteándome todo, primero ya me quiero enfocar mucho más en lo que es los videos, ¿okay? Videografía sobre todo. Tengo muchos proyectos pendientes que los tengo grabados, pero como la memoria está dañada no los he podido terminar. Y segundo, ya a un plano fotográfico, yo no me veo ya, por ejemplo, en esto mira, ¿me puedes hacer fotos para mi portafolio que necesito para, no sé, en un mes? Y yo es como que antes lo hacía y todo bien, pero ya yo no me veo en eso. Entonces ahora quiero como profundizar en ese tema, profesionalizarme, pero ya en el fotografía, digamos, de moda, puede ser. Okay. ¿Qué pasa, Giordano, si alguien te dice que necesita fotos de portafolio y es una catira de Islandia? A ver, en ese caso se las haría, pero cobraría. Antes hacía excepciones porque eran catiras, entonces los dejaba gratis. Ahora cobraría, ¿me explico? Como para tener un enganche, pues. Un enganche. Win-win, pues, un win-win. Está bien, está bien. Tal cual. Y si no, como me dijeron una vez, bueno, no siempre todo es metálico. Exacto. Y por ahí nos vamos. Pero esa parte también quiero cambiarla un poco. Pero no, sí, ya hablando de ese tema y ese camino también lo quiero tomar. Con respecto a los cursos, ligándolo a los cursos, también he hecho varias fotografías, o sea, cursos de fotografía de moda. En diferentes sitios, Creana, bueno, más que todo Creana porque es el de creativo, literal. He hecho otro tipo de cursos, pero ya es nivel profesional, marketing, etc. Y bueno, en eso estamos prácticamente. La pandemia me sirvió como para darme cuenta que necesitaba un cambio en mi vida, por así decirlo. Qué brutal. Un cambio que excluye o incluye el CrossFit. Incluye. Lo que pasa es que es muy complicado porque no tengo, obviamente, como cualquier gimnasio, cualquier deporte, tú necesitas los implementos. Entonces hacerlo en casa es un poco complicado, pero igual siempre es bueno tener algunos workouts, algunos tipos de ejercicios que puedas hacer en casa, ¿no? O sea, que puedes decir que el CrossFit es your bitch. Nada más está claro para que los fans sepan que es lo que... Está bien.
Mira, Pero mira. sí, es eso. Qué lacra, weón. Mira, Yolando, cuando hablas de moda, ¿a qué te refieres? No, a ver, moda ya digamos en un escenario, en un David estudio, ya Raca, algo la que se está con riendo. vestuario. ¿Qué? David Raca se está riendo, pero mal. Yo sé por dónde van los tiros. Que no es nada pero serio. no es. Yo creo que él no se llama ni David, man. Hay que revisar el pasaporte. No moda de lingerie ni nada de ese tipo de cosas obscenas. No, ya algo un poco más trabajado, un poco más en estudio, vestuario, maquillaje, un poco más profesionalizado, me explico, algo Una de producción ese completa, estilo. una producción completa Totalmente. para un cliente. Muy bien. Y ahí te le lanzarías con video, ¿no? Que dijiste que quieres meterte con video full. Video full y ya en el ámbito de fotografía sería ese tipo de fotografía, pero una producción un poco más completa, no nada más yo y la modelo aquí en la casa y que si un flash, cualquier cosa. Claro. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, yo quiero dar la oportunidad a todos ustedes para que den recomendaciones. La gente está ahorita en sus casas. Ya le hemos dicho que pueden hacer challenge de fotografía, que pueden probar un poco con editar fotos de otras personas, irse a cursos online, tratar de utilizar su cámara y crear ese contenido que tienen miedo y preguntarle a sus amigos fotógrafos que tienen por ahí. Nos pueden preguntar a nosotros y fascinados. Recuerden que tenemos el grupo del Facebook donde la gente puede interactuar directamente con nosotros y es el grupo más privado que podemos tener con todos ustedes. O sea, hay ahorita 12 personas, lo decimos con toda sinceridad, pero cada persona que quiere comentar algo ahí va a tener un contacto directo con todos los que somos parte de Fotos Tipo Chill. Yo quiero decirles que durante esta pandemia por fin hice el logo del podcast, que no lo tenía. Quedó muy bueno, Luis. Entonces dije, Felicidades, no, pero es gracias. que yo dije, no, gracias. Yo estaba esas 2 horas de pandemia que hago y que bueno, me voy a poner a hacer el logo. Y el logo, los muchachos, tengo que admitirlo, ese logo lo hice completamente con el teléfono, con Snapseed. Eso no tuvo nada del otro mundo. O sea, y es un loguito sencillito, pero se dio el contenido. Entonces, quiero dar la oportunidad a todos ustedes para que le den al menos 1 o 2 recomendaciones muy sencillas y cortas a cada una de las personas que está escuchando respecto a esta pandemia y qué pueden hacer con este tiempo libre. Entonces, vamos a darle con Luis Padrón, recomendación número 1. Incluso puede ser serie, hermano. Puede ser una serie para que la gente la vea. No, rapidito. Bueno, serie siempre es bueno desconectarse para refrescar la creatividad, ¿no? Entonces, a las personas que les gusta la música, leer o la televisión, desen su tiempo para dedíquenle tiempo a ese escape, ¿no? Recomendación rápidamente, busquen algo que los haga sentir productivos y el cual puedan ver un resultado tangible y lo vas a sentir bien. Ok, está bien. ¿Ninguna recomendación como papá? Aprendan en el camino porque cada viaje es distinto, así que lo que me pasó a mí, a lo mejor no le pasa a ustedes. Buenísimo. Si tienen varones, cuando cambian los pañales, hagan un doble cover porque a veces ellos... Eso sí pasa. Buenísimo eso. Se emociona. Ay. Se emociona el aire frío y... David, recomendaciones para las personas que están ahorita en su casa durante esta pandemia. David Raca, perdón. No, bueno, si son fotógrafos y, ¿sabes? De probar diferentes cosas, aprender el programa bien para que puedan expandir mucho más en el territorio donde que estés, pues. E intentar nuevas cosas que si no tienes algo, buscar en este momento en lo que está tu entorno, buscar algo que realmente te pueda satisfacer como persona, pues. Ok. Brutal. Y sonreír, David. Sonreír. Eso, claro que sí, No se tigre. puede olvidar, ¿eh? Claro que sí, tigre. Bien por ti. Que son un tipo serio, ¿vale? No me hagas hacerlo serio. David Giordano, lánzate esa recomendación ahí, pues. Mira, con esto te vas a quedar loco. Dígalo. Jacob, ¿sabes quién es Jacob? No, ¿qué es eso? Ah, sí. El fotógrafo Sí, de Beautiful Destination, que bueno, uno de los principales de Beautiful Destination, que ha hecho videos, etcétera, para este canal de hoteles y destinos, etcétera. Está lanzando ahorita por cuarentena un curso totalmente gratis de cómo él edita las fotos. Mira Entonces, lo único que tienen que hacer es en su link, o sea, en su perfil está un link, lo ponen su correo electrónico. No sé si es semanal o mensual, no sé cómo es la cuestión porque todavía no he empezado. Yo nada más estoy inscrito para reservar mi puesto, más no me han llegado notificaciones nuevas. Creo que va a mandar o simplemente links de videos de YouTube o tipo una guía de cómo él edita sus fotos para
para su perfil, Está- lo cual es súper interesante. Brutal, brutal. Entonces vamos a dejar el link abajo del perfil del chamo para que las Sí, personas sí. puedan ir a Vale. verlo. Daniel, ¿alguna recomendación para las personas que nos están escuchando? Aparte de ir a tu podcast también, porque tu podcast es brutal. Ahora, mi podcast, mi canal de YouTube. No, pero recomendación para tu podcast. Te has pasado de vivarica, Luis, pana. Yo no había nombrado mi podcast, porque lo tengo detenido. Primera vez. Es una No, sorpresa ya lo que... nombraron hace rato al principio. No estoy dije, haciendo "Ay, propaganda ni nada. Y aquí, miren, netamente tipo chill. Cuando David se inspiró, ahí salió y que no, esto no es Everybody Loves Luis y una foto tipo chill. Dani, Momento cuéntalo. publicidad. Nada, mantenerse activo y estos días he hablado con varios amigos que se sienten como que no saben qué hacer, están como perdidos, tal. No se sienten motivados. Yo creo que la ideal es como que tratar de buscar un momento donde te sientas sereno, donde te sientas tranquilo, un momento como quien dice de meditación, de tranquilidad, de que te despejes y te olvides de todo, bien sea mirando por la ventana hacia el cielo, no sé, lo que sea. Y tratar de organizar un poco esas ideas que tienes en la cabeza, de esas cosas que has dejado de hacer, y tratar de organizarlo y ponerlo en un plan durante la semana o algo, de que vayas a la acción, de que lo hagas, pues, de que así sea 10 minutos todos los días o 10 minutos cada tiempo, te vayas dedicando a esas cosas, y ya después poco a poco vas creando un hábito diferente y te vas distrayendo de todo esto que está sucediendo, pues. Era buenísimo, buenísimo. Bueno, no tengo. Yo voy a mi recomendación, me siento miserable después de Daniel. Mira, mi recomendación es, de verdad, revisar sus fotos viejas y tratar de editarlas si pueden de nuevo y evaluarse personalmente. También pensar en que después de este tiempo que va a ser difícil para todos nosotros, van a haber muchas oportunidades. Oportunidades en fotografía, oportunidades en video, pero lo más importante, oportunidades profesionales. Y si sabemos, por ejemplo, yo que me encantaba lo del negocio de las bodas, me di cuenta que si vivo de esto dentro de unos 5 años y vuelve a ocurrir otra pandemia, mi situación familiar va a cambiar. Entonces, sí lo quiero persuadir de nuevo y quiero cumplir esa meta, pero tengo que entender que tengo que diversificar extremadamente todos los income a la casa o todas las entradas de dinero, porque puede ocurrir una situación como la de ahorita, que es desafortunada, pero si nosotros tenemos suficientes skills y suficientes habilidades para poder sobrepasar estos momentos, podemos ejecutarlo. Quiero decir a todas las personas que tengan su cámara en su casa, si sean de su teléfono, que la utilicen y que crean en que con esa cámara, ya sea profesional o no, que pueden crear contenido y pueden guardar momentos especiales. Lo más importante es que valoren este tiempo que están en casa de alguna otra forma y no lo dejen de usar correctamente. O sea, ver televisión todo el día es maravilloso, pero para leer, para escuchar, para hacer podcast, para hacer ejercicio o para incluso plantear el futuro es la clave para pasar estos tiempos. Yo espero que a todas las personas que nos están viendo ahorita y escuchando les haya gustado esta forma de conectarnos a nosotros y hacer como una terapia personal, una terapia incluso que nos hacía falta hablar. El sábado pasado jugamos dominó, algunos de nosotros, y nos hacía falta vernos los rostros y hacer el podcast. Nos saltamos en la secuencia del podcast, pero creemos y sabemos que vale la pena por este tiempo. Le damos las gracias a las personas que nos están apoyando en el podcast. Si llegaron a este minuto, que es como el minuto 60 de este podcast o 50, muchas gracias de pana. Le echaron pierna y lo queremos demasiado, 1.000.000. Recuerden que pueden hacernos comentarios y sus recomendaciones en iTunes. Estamos en todas las plataformas. Tenemos el grupito de Facebook. Y aquí tenemos las cuentas de todos ustedes. Está J. Daniel Venezuela, David Raca, David.Jordano.m, @Luis, mi persona, @Luis Gómez Fotos en inglés, por si acaso se los olvidó, que los muchachos están... Luis, me parece una falta de respeto, pero es d.jordano.m. O sea, vamos a aclarar la situación. Bueno, aquí, pero- eso no puede seguir pasando. Pero no es M de Jordano.m. No. Bueno, murió la cámara de Luis, pero lo tenemos todavía aquí en el video backup de Sky. Disculpa. Importante. Luis, te queremos, hermano. No te queremos. Vamos a enfocar. Importante que es Un minuto de silencio por Luis. un minuto de silencio por Luis. Te queremos. Mira, que la...
Recuerden que la página ahora Fotos Tipo Chill ya no es fotos arroba no sé qué broma, ahora es arroba Fotos Tipo Chill en Instagram. Estamos por ahí, muchachos, y siempre los queremos. Vamos a despedirnos como se despide la gente por aquí en Londres. Bye bye. Dale guaya, mira. Brutal. Bueno, y Luis se fue, quedó sin batería. Espero que tu archivo esté bueno, weón, si no perdimos esa vaina. No, murió. ¿Ya puedo dejar ¿Ya grabado? puedo dejar grabar? Ah, ya dejamos de grabar, pero vamos a despedirnos oficialmente. Pues, chao. Bye bye.